Bien, pues son las 4 de la tarde. Vamos a iniciar nuestra última sesión de la clase número 2. ¿Pueden escucharme perfectamente? Sí, profe. Sí, Ok. sí, profe. Bueno, entonces estábamos en el paso, ya identificamos dónde está la mediana, pero tenemos que ver ahora los datos con los que contamos. Entonces les pido que también me ayuden para que, a ver si ya quedó claro o todavía como que hay ciertas dudas. Entonces ya nos habíamos quedado antes de nuestro último receso en que el límite inferior era justo este que estoy seleccionando. Ahora, ¿quién sería la frecuencia acumulada anterior? El 8 Sería 13. o el El 13. 13, porque es el que está antes del 21, que sería este que estoy seleccionando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya. Ok, ahora, ¿quién sería la frecuencia? Es decir, la frecuencia en la que estoy. ¿El 7? El 8. El 8, porque es el que tenemos acá. Ojo, es el que Ok. está marcado en azul, ¿vale? Ok, entonces tendríamos aquí que sería justo el 8. Ahora, ¿y la amplitud del intervalo? Pues es el límite superior menos el límite inferior. Exacto, entonces, ¿quién sería? Ujú. Ahí me doy. Ok, a ver, ojo, acá está nuestro intervalo, ¿no? Entonces, ¿quién es el superior allí? El número 61. 61. Exacto, entonces sería 61 menos 57. Ajá. 57. Y bueno, si hacemos esa operación, nos 4. quedaría 4. Gracias. Ok. Bueno, ahí está. Y ya nada más quedaría sustituir en nuestra respectiva fórmula. Entonces, límite inferior me quedaría 57 más, tendríamos aquí fracción. Aquí nos quedaría por 4 porque esa es la amplitud. Y después nos quedaría n dividido entre 2, pero n vale 35, entonces sería 35 dividido entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior, que sería el 13, aquí está, entre, y tendríamos nosotros la frecuencia absoluta, es decir, la F minúscula, que es 8, ¿sale? Bien, hasta aquí tenemos dudas de cómo acomodar los datos. ¿De dónde sacó el 35? El 35, recuerda, es, Evelyn, la suma de Ok, todos la estos suma números que total, ¿vale? tenemos acá, ¿vale? Ok, bien, sí. Bien. Ok, nos quedaría 57 más, tendríamos aquí paréntesis. Ojo, acá vamos a poner 4. Y tendríamos 35 que dividirlo entre 2. Y nos quedaría 17.5 menos 13 entre 8. Muy bien, vamos a hacer la resta que tenemos en esa fracción y nos quedaría 57 más, tendríamos aquí fracción, aquí bueno, no se nos olvide que es 4, y sería 17.5 menos 13, nos quedaría 4.5 sobre 8, y nos quedaría que va a ser 57 más, vamos a hacer esa división, es decir, 4.5 entre 8 y nos quedaría 0.56 multiplicado por 4. Bueno, ahora por la jerarquía de operaciones, recuerden que primero multiplicamos y nos quedaría 57 más, sería 0.56 por 4, nos quedaría 2.24, quedando entonces que esto nos va a quedar 59.24. Déjenme extenderlo un poquito más para que podamos tener toda la ecuación ahí en un solo paso. Ahí está. Y tendríamos entonces que justo la parte de la mediana sería 59.24. Recuerden que la mediana es lo que está en medio. Entonces hablamos de que en un 50% de los alumnos de esta escuela tienen un peso de 59.4 kilogramos. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Bien, profe. Gracias. De nada. Eso bien. Muy bien. Entonces, ¿ya queda un poquito más claro cómo se calcula la mediana? Sí.
Sí, Ok. profe, Sí, profe. es cuestión de práctica. Exactamente. Ujú. 5 de esos de tarea, profe. Ah, bueno, ya dijeron 5, ¿eh? Mínimo, Tengo una pregunta para ustedes. ¿El examen lo quieren en formato de Forms o quieren hacer un video? Como un video. ¿Se acuerdan como lo que hicimos en álgebra? Cuando yo les di un problema y tenían que calcular ciertas cosas. De las frutas y todo eso. Ajá, nada más que ahora lo podemos hacer como una tipo encuesta, una tabla y que ustedes calculen la media, mediana y moda. grabando cuando lo estemos haciendo en Excel. Exactamente. Ah, ok, sí, ya me había como más o menos me dice. ¿Cuál sería la otra opción, profe? La otra opción sería que hicieran el examen. Es decir, ¿Cuál que creo que sí es más les fácil? mandé. ¿Cuál estaría más fácil? Pues yo creo que el video sería más retroactivo porque finalmente les ayudaría con la parte en que si es un tema que a ustedes les gusta, se les envía así como cuando se acuerdan que les preguntaba, a ver, ¿qué te gusta? Y de ahí armamos el problema. Y si se hacen video, ¿de qué hablaremos hoy? O sea, Dependiendo, vamos a suponer, si hablamos ahorita de tablas, tendríamos que ver, por ejemplo, pensemos que tú quieras saber a cuántos de tu ciudad les gusta ciertas caricaturas, ¿no? ok. Con tener ya nada más los intervalos en conjunto con las frecuencias es más que suficiente. Pero vamos a hacer una cosa, piénsenlo durante esta semana y me avisan en la siguiente clase. Yo creo que, bueno, yo opino por video, ¿verdad? Siento que sería más fácil. Ya ve que esa vez, pues, íbamos haciéndolo todos muy bien. Ujú. Sí, por eso les comento. ¿Cuándo sería el examen? El examen sería dentro de 2 semanas. Es decir, estamos hablando que el 24 de septiembre sería nuestra última clase y el video se entregaría el lunes 26. Ah, ok. Ujú. Profe, pero ¿sería un video que vamos a enviarle a usted o va a ser como una exposición como la otra vez? No, va a ser un video que ustedes me van a enviar en una asignación que voy a poner en Classroom. ¿O quieren explicarlo en tiempo real? No. Ok. Yo creo que sería en video, Inge, porque así lo grabamos y tenemos un día antes de hacerlo y ya al siguiente día nos ocupamos o por X o Y del trabajo, mejor lo hacemos programado como usted vea. Pero recuerdan ustedes que lo que hicimos en esa vez cuando nos tocó la clase juntos, hicimos un cuestionario, pero eran menos preguntas y con el video, ¿no? Sí. Profe, yo digo que deberíamos de opinar todos, ¿no? Ok. O sea, que los demás también Profe, dieran su punto de vista. Ok, Lázaro. Ok, a ver, ¿alguien más? oye, profe, Ujú. el video es de que tenemos que grabar explicando los procedimientos de los ejercicios, Exactamente. así como tipo exposición, pero pues así grabándolo ya se lo enviamos como tarea, ¿no? Ujú, exactamente. Ah, ok. Pero insisto, no tomemos decisiones precipitadas y si quieren piénselo y ya me avisan bien, ¿vale? Y si no llegase a ser así en video, sería igual, pero en formato. En el de Formser, que ustedes están ya como acostumbrados a resolver exámenes. Ok. Y Ujú. igual tendría los mismos elementos. Ajá, mismos porque yo ahí, bueno, ahí ya no les pondría acorde a los gustos, sino yo pondría una tabla arbitraria y les pediría calcular la mediana, la media y la moda. Bueno, Ujú. pues como una tarea, ¿no? Exactamente, como una tarea. Bueno, así Está bien. suena mejor, ¿verdad? Como ustedes lo digan, pero reitero, Bueno, piénsenlo y si quieren me dicen en la siguiente clase. ok. Es nuestro. Ujú. Vale. Bien, Perfecto. muy bien.
Vamos ahora a definir, porque ya vimos la media, la mediana, y ahora vamos a definir la moda para datos agrupados. Entonces, para ello, déjenme tomar aquí esta parte. Voy a duplicar diapositiva. ¿Ok? Y vamos a poner moda para datos agrupados. Y de igual manera vamos a contextualizarlo con el que tenemos en las dos tablas que ya vimos ahorita. Entonces, para la moda, lo primero que tenemos que hacer es identificar. Ok, vamos a poner aquí. Primero identificamos el mayor número, o bien el número más grande, en la frecuencia acumulada. Y ojo con esta parte porque, bueno, a simple vista, no es que esté difícil, pero es un poquito más engorroso el ver la parte de la moda. Bueno, fíjense bien, déjenme aquí, voy a subir la ecuación y la moda se va a definir de la siguiente manera. A ver, tendríamos MO es límite inferior más, y ojo, aquí es donde va a haber los cambios en nuestra fórmula. Sería FI menos FI menos 1. Entre, tendríamos FI menos FI menos 1, es decir, aquí tendríamos menos FI menos 1. Siguiente, tendríamos más FI más F subíndice I menos, y tendríamos F subíndice I más 1, y aquí tendríamos la amplitud. Ojo, aquí nuestra fórmula está manejada solamente con respecto a las frecuencias absolutas, ¿sale? Entonces vamos a definir cada uno de los parámetros. LI es el límite inferior. La famosa FI, la minúscula, es la frecuencia en la que estamos. Ahora, el siguiente sería, en este caso, déjenme poner aquí la ecuación, sería F subíndice I menos 1. Sería, en este caso, la frecuencia anterior de la que estamos. Y finalmente tendríamos el otro parámetro, es justo F subíndice I más 1, sería en este caso la frecuencia posterior de la que estamos. Y ya con todos esos datos, una vez que los reconocemos, podemos calcular la moda para datos agrupados, ¿vale? Entonces vayan anotándolo por favor para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda con toda confianza, ¿eh? Ahorita dar un ejemplo de eso, ¿verdad? Ok. Sí, porque se ve medio apantalladora la fórmula, ¿no? Entonces sí, no se preocupen. Ok, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes no haya terminado de anotarlo, nada más avísenme. Ok, a ver. Vamos a partir con el ejemplo que teníamos al principio, en los primeros con los que estamos ilustrando la media y también la mediana, pero ahora vamos a poner aquí moda para datos agrupados. Entonces, se presenta la tabla sobre regalos por mes que reciben las personas acorde a las edades, calcular la moda. Entonces, ya tenemos esta tabla. Déjenme, voy a pasar al archivo de Excel
para que podamos resolver con sus respectivas fórmulas. Entonces, ojo, ya tenemos aquí los regalos y noten cómo nada necesitamos la frecuencia, la acumulada no. Entonces, ojo, déjenme aquí, voy a, ok, déjenme borrar todo esto y déjenme anotar la fórmula que nosotros ya teníamos correspondiente a la moda. Ok, aquí está y déjenme ponerlo con color mostaza. Ok, bueno, aquí va a ser MO. Ahí está. Muy bien. Primero, lo que nos dice la anotación sobre la moda es que nos debemos de fijar dónde se encuentra la mayor frecuencia, es decir, el número más grande. ¿Quién sería entonces el más grande? El 6. El 6. Entonces, aquí en ese intervalo es donde va a caer justo nuestra respectiva moda. Y sobre eso vamos a hacer como las identificaciones de nuestros parámetros. Entonces, primero, LI. LI, en este caso, pues sigue preservándose, es este 8 que tenemos del límite inferior. Recuerden, LI es el límite inferior. Ahora, la frecuencia. ¿Cuál sería la frecuencia en la que estoy? Pues ya sabemos que es el 6 porque justamente es el más grande. Ahora, nos está pidiendo el anterior. Entonces, déjenme ponerlo en otro color. El anterior sería f de i menos 1. ¿Quién sería el anterior al 6? El 5, ¿no? Exactamente. Aquí está el 5, ¿vale? Y nos está pidiendo también en la fórmula la frecuencia posterior, es decir, la que viene después. Entonces, f de i más 1, ¿quién sería la posterior al del 6? 4. Exactamente, aquí estaría el 4. Y la amplitud, si ustedes se dan cuenta, pues nada más resulta de restar el límite superior que es 12 menos el inferior que va a ser 8 y por eso nos va a dar igual aquí a 4, ¿sale? Entonces ya cuando tenemos todos nuestros datos, no sé si, bueno, hasta aquí hay alguna duda. No, ninguna. Ok, vamos a sustituir en nuestra fórmula. Entonces dice LI, pero LI vale 8 más, abrimos paréntesis, aquí tendríamos la fracción. Recuerden que aquí va a ser por 4 porque es la amplitud. Y dice es FI, pero FI vale 6 menos la anterior que vale 5. Abajo tendríamos que es FI, pero FI vale 6 menos FI menos 1, es decir, el anterior, pero ese vale 5 más nos dice ahora que va a ser la frecuencia en la que estoy. Claro, estoy en esta parte de la fórmula, esta parte que estoy seleccionando. Que aquí nos quedaría que FI nos va a quedar 6. Y finalmente dice que se le resta la posterior, pero la posterior, claro, es este que estoy señalando, sabemos que va a ser igual a 4. ¿Alguna pregunta con respecto a las sustituciones? Ninguna, maestro. También las dice. Yo tengo una pregunta. Ninguna. Dígame, dígame. El 4 que está entre paréntesis, ¿cómo lo sacó usted? Recuerda que este 4 no es otra cosa más que la amplitud, pero la amplitud, no se te olvide, Evelyn, que es restar el límite superior, es decir, el extremo derecho, que en este caso estás de 12. acuerdo que vale 12. Ok, Quitándole. entonces puede cambiar. ¿Manda? Puede cambiar, digamos, si yo tengo 15 y el izquierdo sería 5, pues puede ser 10 y luego ya cambia a 10. Exactamente. Ok, cambia. No siempre Sí, es depende 4. de la tabla. Ok, gracias. Muy bien. Y eso nos va a quedar igual, sería 8 más. Y ojo, aquí vamos ahora a hacer las operaciones. Por ejemplo, en el numerador sería 6 menos 5, sería 1. Y abajo, por ejemplo, voy a sumar todos los positivos. 6 más 6 es 12. Y voy a sumar todos los negativos. Menos 5 menos 4 es menos 9. Y aquí no se nos olvide que va a ser 4. Esto va a ser igual. Tendríamos 8 más. Y nos quedaría 1 entre. Y nos quedaría 12 menos 9. Nos quedaría 3. Y aquí sería 4. Esto es igual a 8 más y tendríamos un tercio, sería 1 sobre 3, nos quedaría 0.33 multiplicado por 4. Y esto nos quedaría igual a 8 más, sería 0.33 por 4, nos quedaría
1.32 y esto nos quedaría igual a 9.32. Entonces quiere decir que la moda o lo que está hoy siendo tendencia es que se den un total de 9 regalos a las personas de 8 a 12 años. ¿Sale? ¿Dudas? Ninguna, maestro. Abajo es términos semejantes, ¿verdad? Y se procede con la regla así. Exactamente. Ok. ¿A poco no está más fácil que álgebra? A mí me gusta más la álgebra, Inge, eso sí, pues está un poquito más, la álgebra es bien precisa y bien exacta, está más padre. Sí, ya lo entendí bien, Inge, gracias. Ok. Digo, porque esta parte solo son números, hacer cuentas. Simplemente es la sustitución, ¿no, profe? De Ajá. los números, de acuerdo a la fórmula. Siguiendo la Ujú. fórmula, de ahí se basa todo. Exactamente, pero ya ven que en álgebra que cuando usamos las multiplicaciones cruzadas y todo eso. Sí, es un poquito más complicado. Ujú. A ver, voy a dejar de compartir y voy a colocar la presentación original. Ya está con la captura correspondiente a los cálculos que hicimos. Ujú. Ahí está. Ok, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, déjenme duplicar la otra tabla y déjenme adaptarlo a la parte de que estoy solicitando la moda. Calcula la moda de los pesos, ¿ok? Vayan anotándolo en lo que yo voy viendo toda esta parte en el Excel. Déjenme prepararlo para que ya nada más empecemos a sustituir. Ok, bien. Voy a proyectar entonces. Déjenme aquí, voy a dejar de presentar y ahora voy a poner la parte de Excel. Entonces, háganme saber de favor cuando ya lo estén visualizando. Ya, profe. Ok, gracias. Muy bien, entonces aquí, ojo, déjenme quitar esta parte de los datos. Ahorita nosotros vamos a completarlos. Ok, ahora, bueno, fíjense cómo en el ejercicio anterior, el número más grande fue el 6 y cuando vimos la parte de la mediana coincidieron, es decir, la mediana, la clase de la mediana era donde estaba el mismo 6 y coincidió aquí. Pero acá no, porque si ustedes recuerdan, la mediana cayó acá en el 8. Pero aquí, ¿quién es el número más grande? 9. El 9. Entonces ahora va a caer aquí, ¿sale? Entonces, ojo, no siempre y depende mucho de cómo está estructurada nuestra tabla, ¿sale? Entonces vamos a ver quiénes son los parámetros que requiero. ¿Quién sería el límite inferior? 61. 61. Exactamente.
Muy bien. ¿Cuál sería la frecuencia en la que estoy? El 9, Exacto. ¿La anterior? el El 8, 8, Muy bien. ¿Y la posterior? el 5, el 5, Muy bien. Ahora, la amplitud del intervalo es ¿cuánto? 4. es la diferencia. Ok, la diferencia que sería 65 menos 61 y evidentemente eso nos da 4. Pero respondiendo a la pregunta de Evelyn, recuerda, Evelyn, que va a depender de cómo esté estructurada la tabla. No necesariamente siempre va a ser 4. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno, vamos a sustituir los datos. Entonces, el límite inferior sería 61 más, vamos a colocar aquí fracción. Aquí está el 4. Entonces, la parte de FI, recordemos que es 9, menos FI menos 1, que vale 8. Entre, sería FI, que vale 9, menos FI menos 1, que vale 8, más FI, pero FI vale 9, menos el posterior, que sería 5. ¿Alguna duda hasta aquí con respecto a las respectivas sustituciones? Ninguna, profe. Ok. Ninguna, profe. Muy bien, esto va a ser igual y nos quedaría 61 más y tendríamos nosotros aquí, ok, sería aquí por 4 y bueno, 9 menos 8 me quedaría 1. Acá abajo primero sumo todos los positivos, 9 más 9 es 18, menos 8 y 5 me quedaría 13. Bueno, de aquí tendríamos nosotros que va a ser 61 más y bueno, aquí nos quedaría 1 entre 18 menos 13 me quedaría 5 y aquí tendríamos que va a ser 4, ¿sale? Esto es igual, sería 61 más y bueno, sería un quinto, 1 sobre 5 me quedaría 0.2 multiplicado por 4. Y esto al final me quedaría 61 más, sería 0.2 por 4, me quedaría 0.8 y tendríamos que esto es igual a 61.8. ¿Dudas? Ninguna, Inge. No, profe. Ninguna, Ok. profe. Muy bien. Entonces, ¿qué notamos aquí en este ejercicio? Bueno, si ustedes recuerdan, el promedio aquí rondaba por, a ver, déjenme digo cuál era. No, esta es la mediana. El promedio rondaba en los 58.8. Y ahora resulta que tenemos aquí 61.8. ¿A qué se debe esto? Si bien es cierto, el promedio me decía que eso es en general, es decir, hablando de toda mi muestra que tengo, aquí lo que me está diciendo la moda es que en su mayoría o la tendencia es a estar en un peso de 61.8 kilogramos, ¿vale? Eso es justo lo que me está indicando. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Y si es aceptado como dato preciso o es una aproximación o cómo se le puede denotar eso, Inge? Es considerado un dato, pero no al 100% preciso. Inclusive cuando ustedes lleven la continuación, porque les falta prueba de estadística 2, ustedes van a ver algo llamado error tipo 1 y error tipo 2. Eso se refiere a que qué tanto nosotros nos equivocamos cuando hacemos ciertas inferencias sobre el problema. Es decir, si aquí decimos que es de 61.8, entonces tengo que utilizar lo que se llama variables aleatorias, es decir, tengo que tratar de modelarlo mediante una cierta función y la función me va a determinar si estoy muy alejado o estoy centrado o bien estoy sobrepasado de la realidad de ese problema. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sí, ok. Tendencia, ok. ¿Vale? Entonces lo consideramos hasta este punto como una tendencia, ¿verdad? Exactamente. Ok. Bien, vayan anotándolo por favor para que podamos continuar.
Voy a dejar de presentar y voy a colocar mi presentación original. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Bueno, entonces, si ustedes recuerdan, ya vimos nosotros las medidas de tendencia central, tanto para datos agrupados como no agrupados. Recuerden, los agrupados son los que acabamos de ver, los que están en una tabla, y los no agrupados son los que están en una lista. Ahora, fíjense bien, vamos a poner como título medidas de dispersión. Ahora, ¿cuáles son las medidas de dispersión? Bueno, pues las medidas de dispersión, déjenme ocupar un cuadro de texto, déjenme traerlo. Son aquellas medidas que nos indican qué tan separadas están del promedio. Es decir, si nosotros, era como les comentaba yo en la clase anterior, que si de pronto yo decía, las personas que viven en Tamaulipas toman refresco. Entonces, alguno de ustedes me puede decir, no, no es cierto, quizás yo que estoy en Tampico, nosotros no solemos tomar refrescos, inclusive nosotros solamente pura agua. Entonces, el decir que si yo digo en promedio todos los habitantes de Tamaulipas toman refresco, estoy diciendo una mentira porque finalmente no estoy considerando los otros datos, es decir, los otros casos donde hay personas que no consumen refresco y puede deberse a prescripción médica, puede deberse a llevar un estilo de vida un poquito más saludable, puede deberse a muchas circunstancias. Entonces, esa situación donde de pronto yo estoy diciendo un enunciado, que en este caso sería que todos los de Tamaulipas toman refrescos y alguien me dice, no es cierto, porque yo, aunque vivo en Tamaulipas, no lo consumo, estoy viendo qué tan separado estoy de lo que yo acabo de decir. A eso se le conoce como medidas de dispersión. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna, maestro. Ok, entonces, aquí nosotros podemos considerar dos medidas de dispersión. Entonces, tenemos dos medidas de dispersión. La primera es la varianza y la segunda es la desviación estándar. Esta última no es otra cosa más que la raíz cuadrada de la varianza. Y ojo, como tenemos estas dos medidas, también se pueden clasificar como, y déjenme ponerlo aquí, varianza muestral y poblacional. Y finalmente podríamos tener la desviación estándar, muestral y poblacional. ¿A qué me refiero con todo esto? Bueno, recuerden ustedes que nosotros vimos que la diferencia entre una muestra y una población es justo que la población es algo que es muy grande. Por el contrario, la muestra es una parte de. Entonces, justamente, si yo afirmo, vamos a suponer que todos los de Tamaulipas toman refrescos, entonces yo estoy hablando de una población. Sin embargo, hay una muestra que, aclaro, la definición de muestra es una parte de la población de la cual podemos hacer cierto estudio, pero estamos sujetos a que pueda haber ciertos errores. ¿Por qué? Porque como les decía hace un momento, yo no puedo afirmar que todas las personas de Tamaulipas toman refresco porque habrá personas que ni siquiera lo hagan por ciertas situaciones que les acabo de mencionar. Entonces, justamente en estas medidas de dispersión
nos tenemos que fijar si estamos hablando de algo, de una muestra o es referente a una población. Por eso tenemos dos, es decir, son dos medidas de dispersión que a su vez se pueden clasificar como varianza muestral o poblacional o desviación estándar muestral y poblacional. ¿Dudas hasta aquí? No No, más, no. profe. Ok, bueno. Iba a colocarle las fórmulas, sin embargo, estoy viendo que nos quedan 5 minutos de la clase. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en la siguiente clase? Vamos a definir las medidas de dispersión solamente para datos que están en lista, no para los que están en tabla. Y vamos a continuar con las medidas de posición. Ahí sí los vamos a englobar tanto para datos no agrupados como agrupados. La tarea de esta semana va a venir definiciones, va a incluir definiciones hasta acá con respecto a las medidas de dispersión en la parte teórica, y en la parte práctica vamos a hacer ejercicios relacionados a calcular media, mediana y moda. Si ustedes lo quieren hacer a mano, está bien, sin problema. Yo solo les pongo la tabla en la tarea o en la asignación y ustedes la pueden copiar en su cuaderno y hacen todos los cálculos a mano, sin problema. O pueden utilizar Excel así como lo hicimos. Si tienen alguna duda, chequen nuevamente el video. Si todavía siguen teniendo dudas, pueden mandarme un mensaje. Ahí ya tienen mi número telefónico, ¿sale? Entonces vamos a dejarle hasta aquí. Aclaro, vamos a ver en la siguiente semana, vamos a continuar ya con las fórmulas. No se me hace apropiado ahorita porque finalmente las tengo que repetir la siguiente sesión, ¿sale? Entonces vamos a dejarle hasta aquí. No sé si tengan alguna duda adicional. Ninguna, profe. Déjenlos usar los No, ejercicios ninguna. para practicar. Ok, claro, les voy a dejar ejercicios para practicar entonces. Bueno, entonces si no hay más dudas, de mi parte sería todo por el día de hoy. Les agradezco su asistencia, se me pasó bien rápido todas las clases. Bueno, ya saben, con ustedes siempre se me pasa rápido, ¿vale? Gracias, profe. Cuídense mucho, que tengan un excelente Gracias. inicio de semana y sigan disfrutando de este fin, ¿vale? Hasta luego. Gracias, Igualmente, profe. gracias. Muy bien Cuídense. explicado, profe. Gracias. De nada, gracias.